déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas no más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes le partirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias. Está aquí para liberar el Espíritu en este lugar. Muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de luz.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi vida. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que el loco me voy, que hablo de un ser eterno que su vida dio por mí y que desprecio las cosas que tienen gran valor y que puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y te digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado sobre un madero, su vida entregó. Que me digan loco, no me importa. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, tocado de los maderos, la entregó. Por ahí, que loco me volví, y loco he de morir. Cada vez que el mar rojo tenga que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si te pasa por el mar cuando te va a ayudar, si te pasa por el mundo te la va a ayudar. No te como Israel que por los mundos, y en el medio de este lleno de vivo de victoria, el otro lado cuando estés en calma y lo tengas que atravesar, ya que este hombre con fe no lo verá dejar. El cielo tenga temor y de también llevará al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el hilo de victoria. Cada vez que el rojo tenga que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si te pasa por el fuego no te vas a quemar, si te pasa por el agua no te la ahogarás. Basta que bailes que va a hablar el himno de victoria. Cuando tú estés en calma y lo tengas que atravesar, ya que este hombre con fe todo lo puede. Dios le bendiga, hermano. Le voy a pedir a nuestra hermana Yulisa que pase por aquí. Amén. Ella Santo, va a gloria a cantar una Dios. alabanza. Y después, pues vamos a enlazar. Amén. Alabado sea el Señor. Qué lindo es Dios. Gloria a Dios. Vive Cristo, aleluya, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios, hermano, que el Señor le bendiga. Señor le bendiga más. Poderoso Dios, aleluya. La alabanza que voy a estar entonando, el tema es: he decidido creerte a ti. Poderoso Dios, aleluya. Santo, santo Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios. He decidido creer ante la adversidad. He decidido creer aunque no pueda más. He decidido creer ante la incredulidad. Y aunque mi marca a la deriva esté, yo voy a descansar. Es cierto que la prueba ha sido fuerte y que el desierto no parece terminar. Dios me envía al arroyo y que los cuervos me sustentarán.
busquen a mí. Romanos 8. Amén. Y Romanos 8 le vamos a estar dándole lectura a unos versículos y después vamos a pasar a Lucas 4, versículo 25. Amén. ¿Cuántos pueden adorarle? Mientras va buscando su Biblia, mira que está a tu lado. Dile: he decidido creerte con todo y sin nada. He decidido creerte con todo y sin nada. Romanos 8, versículo 29, y le vamos a estar dando la lectura a la palabra. Vamos a leer el 29, el 30 y volvemos al 28. Y después vamos a Lucas. Amén. No se me pierda, sígame. He decidido creerte con todo y sin nada. Gloria a Dios. La palabra de Dios lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conocí también los predestiné, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestiné, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El versículo 28, más arribita del 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Busque San Lucas 4, versículo 28. Gloria a Dios. Mi alma te adora. San Lucas 4, 28. San Lucas 4, versículo 27 dice, el 25, dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Serepa de Sidón. Amén. Mira que está a tu lado y dile: he decidido creerle con todo y sin nada. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos, porque tú nos has permitido, Dios mío, Señor, llegar hasta este lugar, Dios mío, a pesar de todas las cosas del día, Dios mío, Señor, a poner y a traer lo que tú nos has dado, Dios mío, esperando que esta palabra corte, Dios mío, Señor, arrebee al derecho, Dios mío, y llegue a la vida, Dios mío, que está necesitada, Padre. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Mire que está a tu lado y dile: he decidido creerle con todo y sin nada. Amén. Con todo y sin nada. Y empecé yo hace tiempo que tenía este mensaje en la olla, como dicen por ahí, y tú lo vas cultivando. Y este mensaje llegó a mi vida cuando escuché esa alabanza que hermana Yulisa cantó. Amén. Ella quería que tocara la guitarra con ella, pero yo dije: dale. Porque hay veces que cuando tú vas a predicar, por lo menos yo toco un instrumento y llego para acá agitado. Y entonces llego agitado, llego como que tú sabes. Pero cuando yo escucho esta palabra, estoy hablando de meses atrás, esta canción o este himno impactó mi vida. Y porque el autor dice: he decidido creerte. Y entonces yo le añadí: con todo y sin nada. Porque hay que aprender a amar a Dios en las buenas y en las no tan buenas y en las bien malas y en las súper malas. Amén. O sea, amén. Hay que entender. A veces yo le decía, él hablaba con una muchacha en uno de los hoteles que voy, y yo le decía: qué malo es cuando uno tiene yo lo dije yo en forma de vacilón, le dije: cuando tú tienes la cuenta negativo 1000. Y ella me dijo: tacho, yo llegué a negativo 700 este mes. Yo me dije: ¿en serio? Yo lo dije en una forma mala, sarcástica o broma hablando, y él me llegó a negativo 700. Y yo dije: wow, pero estamos aquí.
Y eso también yo lo pensaba, porque hay que aprender a amar a Dios y a creerle a Dios con todo y sin nada. Pero cuando empezaba yo a escudriñar esta palabra y empecé a meterme en esta palabra y empecé a buscar información, me fui yendo por la palabra hasta que llegué al principio, donde le dimos lectura en Romanos, amén, capítulo, gloria a Dios, Romanos capítulo 8 y versículo 29, porque dice, porque a los que antes conoció también a estos predestinó. O sea, porque a los que antes conoció a estos también predestinó. Y yo decía, wow, qué cosa, cuando Dios te ha escogido a ti, y mucho de antes ya Dios se había fijado en ti. Cuando miramos a Jeremías, en cierta forma Dios le dijo a Jeremías, antes que tú nacieres en el vientre, las extrañas, ya yo te había formado, ya yo había puesto un peso de gloria sobre ti para que tú llevaras mi palabra. Hay veces que nosotros no entendemos que cuando nosotros estamos pasando por dificultad, ya Dios nos escogió desde un momento anterior, antes que estuviéramos en la tierra. La profecía habla que 200 años antes Dios profetizó sobre el rey Asiro que iba a libertar a quién, al pueblo. Entonces, cuando Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, ya Dios conoce. Y tú te estás mirando y qué yo hago, y muchas veces te sientas y por qué yo estoy aquí, es que Dios ya tiene un propósito. Pero te voy a explicar por qué, vas a entender ya mismo por qué vas a pasar por dificultades, por qué vas a pasar por problemas. Y no quiere decir que estás mal, que Dios quitó la mano de Él, que Dios quitó el enfoque. No significa eso, es que hay un proceso para que tú puedas ver la gloria de Dios, porque hay victoria en medio de tu desierto. Para eso Dios ha preparado un camino y una trayectoria. Y dice aquí la palabra en este capítulo 29 de Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre tantos hermanos. O sea, ya tú eres plan de Dios, tenemos eso claro. Pero escucha, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. O sea que Dios ha hecho un propósito contigo, Dios te llamó, Dios te puso en la tierra, y entendemos que hay que tener una justificación para las cosas que hacemos, porque muchas veces nosotros no entendemos el propósito por donde Dios nos quiere llamar, pero Dios nos quiere enseñar y nos quiere educar y nos quiere preparar, y para preparar hay que pasar por un proceso. Cuando tú estudias la historia y cuando hablamos de desierto, nos vamos a Moisés. Y cuando tú estudias a Moisés, Moisés fue nacido con un propósito. Moisés decidió dejar ser hijo del faraón, porque él podía quedarse allí con todas las comodidades que tenía, no importarle al pueblo, pero decidió hacer lo que hizo y se despojó de lo que no era su propósito, de lo que Dios había predestinado. Corrió al desierto, y allí el pastor decía que allí es donde se forman hombres grandes. Cuando estaba a punto de salir del desierto, sale un Moisés como edificado, reconstruido, con una visión, con una misión, con un propósito de libertad a quien, al pueblo de Dios. Pero ya había sido predestinado. Ay, Señor, pero la prueba que estoy pasando, qué difícil es. Dios ya predestinó y Dios ya tiene la solución y la provisión para tu situación. Pero hay algo que se llama fidelidad. Hay algo que se llama fe, y vas a verlo ya mismo, te voy a explicar ya mismo. Y dice, justificó, y a los que justificó también a esto glorificó. O sea, Él te justifica de lo que tú haces y te glorifica. Te da bendición. Pero es cuando yo he decidido que creerle a Dios. Porque a veces Dios tiene un propósito con uno, pero está de nosotros si queremos aceptar ese propósito. Dios quiere bendecirte, y no solo en lo material, pero también en lo espiritual. Quiere llevarte a momentos grandes en tu vida, pero tú estás decidido a decirle, Señor, yo he decidido creerte con todo y sin nada. Yo te creo con todo y sin nada. Y con todo es cuando haya abundancia, y sin nada es cuando no haya nada. Amén. Pero mira lo que dice el 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas
Oye, lo voy a repetir. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pues los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tú tienes un llamado y Dios te llamó con un llamado y hay un propósito, pero tienes que creer primero en que Dios va a cumplir esa visión, ese propósito, ese peso de gloria que ha puesto sobre ti y te va a llevar a lugares que no has visto. Pero antes tú tienes que decir: yo te creo y yo te acepto con todo y sin nada. Esté rico, esté pobre, yo te voy a alabar. Esté enfermo, esté gozando de salud, yo te voy a adorar. Hay que aprenderlo, hay que aprender a aceptar a Dios. Si no, pues estamos mal. Te llevé al versículo de San Lucas 4, 25 y 28, porque Jesús hablaba de este pasaje de la Biblia, que se da lugar, si acaso lo quiere buscar en nuestra Biblia, en sus Biblias y perseguirme. Amén. En Reyes. Se encuentra en Reyes 17, donde encontramos este pasaje de Elías. Primera de Reyes, 17, donde encontramos este pasaje de Elías. Y entonces Elías, Dios le había dado una profecía. Y la profecía que Dios le dijo a Elías, que fue que no iba a llover. Dile al rey que no hay agua. Dile al rey que se secó todo. Pero cuando empiezas a leer esta palabra, Dios, fíjate, hay algo que yo he aprendido a entender y tengo 36 años y 36 años he servido a Dios y he tenido bajas, bien bajas, bien bajas, bien bajas y he tenido bien alta, bien alta, bien alta, porque si te digo que todo el tiempo he estado caminando por las nubes, soy un embustero. Aleluya. Hay que ser sincero. Todo cristiano, yo creo que hay momentos dados en los cuales tú pasas por situaciones, tú pasas por desiertos, tú pasas por problemas, pero hay veces que estás entre la línea de salirte y entre la línea de quedarte y estás en una batalla ahí, y esos son los momentos que define cuando viene la gloria y entiendes tú. Los otros días yo leía algo y se lo pasé a una persona, nunca me contestó, ni me dio un like, ni me dijo está bueno, sino se quedó callado, porque yo sé que esa palabra cavó profundo, donde el varón decía que la primera cosa que tienes que hacer cuando te sientes que estás cayendo y ya no sientes la gloria de Dios, es reconocer dónde tú estabas y a dónde has llegado. Y cuando tú reconoces esa posición donde Dios te tenía y a dónde caíste, entonces empieza un proceso de crecimiento, un proceso de restauración, un proceso de edificación. Amén. Sé que están cansaditos y la alabanza no se cobra. Amén. Este es gratis. Amén. Y entonces, cuando yo empecé a estudiar esta palabra, dice que Elías, Dios le dio la palabra que no iba a haber agua y le dijo: vas a ir allá. Y dice el versículo 9 dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces mira lo que Jesús le dice en la sinagoga, mientras sabes que a Jesús por esto lo iban a tirar por un barranco, por decir la verdad. Pero mira lo que Jesús le dice en el versículo 28 de San Lucas 4. Le dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. O sea, no era esa única viuda, había muchas viudas en todo aquel lugar, pero ya Dios tenía por algo Dios tenía una provisión para esta mujer. Elías seguía siendo el hombre de Dios, Elías seguía siendo el hombre que Dios usaba, al que Dios le hablaba, al que Dios le dirigía, pero esta mujer tenía un trato especial y parece que esta mujer se comunicaba con Dios, clamaba a Dios, le pedía a Dios, porque ya Dios le había dado orden y le había dicho a esta mujer que venía un hombre de Dios. Y dice que Jesús le dijo a estos hombres, pero ninguna de ellas fue enviado Elías. Sabían varias, pero ninguna fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Solamente esta mujer que se encontraba en aquel lugar con su único hijo a punto de morir, Dios conocía, sabrá Dios lo que ella oraba, sabrá Dios lo que ella le pedía a Dios, y Dios estaba preparando una provisión para ella. Hay veces que tú no estás preguntando, wow, ahora se fue el agua, ahora se fue la luz, ahora lo que tengo es un fardo de arroz y una lata de salchicha, y no sabes qué tú vas a hacer cuando el fardo de arroz se acabe y la lata de salchicha. Pero déjame decirte, si tú has decidido creerle a Dios, si tú has dicho yo te amo con todo y sin nada, hace rato que Dios envió provisión para tu casa, hace rato que Dios abrió las puertas de los cielos. Es que no decidimos creerle, no decidimos decirle a Dios, yo te creo, yo creo en tu palabra, yo confío, yo aunque se vea difícil la cosa, yo sé que tú vas a orar, aunque se vea difícil mi problema, yo sé que está a tu mano y me vas a sacar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yo estudiaba esto y me identificaba conmigo mismo, porque había momentos cuando estaba que me casé, porque cuando tú estás en casa es diferente. Cuando tú vives con mami y papi, eso es toda una chulería. Te levantas, te tiras para atrás, no hay que pagar luz. Yo estuve hasta mis 24 años en mi casa, ¿sabes? Vamos a aclarar eso. Estaba bien cómodo. Y déjame decirte que en mi casa mi papá no me exigía nada. Yo era relax. Yo era un chico bueno, pero relax. Trabajaba, hacía mis cositas, tenía mi carrito, ayudaba en lo que podía en la casa. Eso sí, que no daba nada en casa, pero si mi papá me decía hay que levantarnos mañana, hay que ligar cemento, ahí estaba yo. Hay que hacer 3 ollas, ahí estaba yo. Yo lo ayudaba. Por eso yo creo que duré hasta los 24 años. Decidí casarme, pero cuando entré al matrimonio fue algo un poco difícil. No por la persona que me casé, porque ella es una maravilla y no porque está aquí. Pero cuando tú tomas actitud de hombre y estás tomando decisiones de hombre, todo cambia. Ya las rosas no son rojas, cambian de colores. Se pone el panorama difícil en algunas áreas. Y déjame decirte, y te voy a ser sincero, cuando tú te casas, al principio todo va bien, mientras no haya niños, podemos decir todo marcha un poco smooth, porque son 2 personas, te puedes comer cualquier cosita, no hay que. Pero cuando pegan a 3 niños, las cosas empiezan a cambiar. Y se empiezan a poner difíciles, y ya entre el segundo, que tú mismo lo buscaste, no fue, pues, fuiste tú, el tercero, ya las cosas cambian un poquito. Pero antes, yo me daba de cuenta que yo me esforzaba más por obtener las cosas con mi fuerza y no con las fuerzas de Dios. Sí oraba, sí le pedía a Dios, pero me desvelaba más pensando en cosas que podía alcanzar. No sé si me estás entendiendo. Trabajaba y iba a la iglesia, pero me enveraba más por yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito lo otro. Y soy una persona que me iba a trabajar hasta que no conseguía la tontería que fuera, no la soltaba. Y lo hacía, y así hice, llegué aquí. Y así fue como llegué y he hecho todo lo que he hecho aquí en 5 años. Pero porque he luchado por lo que he querido. Pero llegué al punto en mi vida que yo no sé, fue desde que pisé la Florida. Empecé a ver las cosas de otro panorama. Empecé a ver las cosas más dependientes de lo que es Dios en mi vida. Empecé a ver las cosas y a decir, wow, pero yo estaba equivocado. Yo creía que era así, pero yo tengo que aprender a depender de Dios, de dejarle las cosas en las manos a Dios, decirle, Dios, aquí está mi problema, y yo echarme para atrás. En el sentido de que mis preocupaciones, Dios aquí está. Tengo una necesidad, Dios aquí está. Tengo una dificultad, Dios aquí está. Estoy pasando por esta X, Y, cualquier razón, aquí está. La pongo en tus manos. Para que tengas una idea, cuando yo me casé al año de haberme casado, Yulisa cayó en el hospital, borró cinta, se le fue la mente. Una muchacha joven tenía aquellos 19 años, borró la mente completamente. Yulisa no sabía de nada. Tú pasabas por el lado y ella te miraba como si estuviera hipnotizada. Y eso, mi vida, cambió mi vida, porque yo pensaba, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque me acabo de casar, no llevo 1 año, ella tiene 19 años. Por eso es cuando yo leí el testimonio de hermana Jenny, yo ese momento, esos feeling como que me tocó. Y yo decía, wow, pero tú sabes que yo me acuerdo que yo no dependía totalmente de Dios.
En el sentido de que cuando ahora si tú me preguntas, yo se lo dejo en las manos de Dios, Dios lo resuelve. Pero en aquel momento yo me tiré a cuestionar a Dios y a tirarme en un closet y a clamar. Y esas son mis raíces. ¿Sabes? Si tú no tienes a Dios en tu corazón y no te educan en las cosas del Señor, tú correspondes al amigo. Se me volvió loca. Pero yo corrí para mi casa, llegué del hospital a las 12, a la 1 de la mañana, no me acuerdo todavía. Y allí un hermano de la iglesia me hablaba por el teléfono mientras yo guiaba para mi casa y me daba consejos. Y yo me tiré en aquel closet y yo le dije a Dios, yo no sé Dios, pero yo tengo una trayectoria y he pasado unas situaciones para llegar a casarme. Y yo le dije, hasta aquí tú me has traído, ¿para qué sufrir tanto para ahora caer en esto? Yo sé que tú puedes hacer algo. Y al otro día a las 6 de la mañana mi suegra me llamó y me dijo, mira, ya está reaccionando. Ya por lo menos puede identificarme a mí. Y allá el lapso de 24 horas, Yulisa volvió a la normalidad. Regresó todo y el doctor no sabe todavía ni porque están buscando todavía a ver qué era. No se sabe qué fue. A veces yo entiendo que Dios quiere llevar a uno por unos propósitos. Porque yo decía que todo cambia. Y por eso estoy trayendo un poquito de este testimonio. Porque cuando decidí tener un hijo, porque Yuriel ya habían 5 años sin tener, no teníamos hijos, estábamos por ahí gozando la vida y estudiando y andando. Y llegaba viernes y nos íbamos. Esa era la vida de joven casado. Y decidimos tener a Yuriel y tuvimos a Yuriel. Tenía 3 meses y me cayó con meningitis en el hospital. Y se puso bien malo, le entró una fiebre. Ella se quedaba con él en el hospital y yo dormía en el parking del hospital. Cuando veía al nene me levantaba, trabajaba y volvía. Veía al nene y me quedaba durmiendo en el parking del hospital. Era mi primer hijo, no sabía cómo bregar con eso. Eso era nuevecito de paquete. Y Dios hizo la obra y lo levantó de ahí. Pero en todos estos momentos yo estaba desesperado buscando una solución para el problema. Y un día aquí en la iglesia, después que llegamos a la Florida, ya el nene tenía 1 año para 2 años. Y cuando un niño le da meningitis bacteriana, por ejemplo, que eso fue lo que le dio a él, al lapso de los 2 años le pega a Dan Seegers. Y él se caía y se me cayó 2 veces en la iglesia y ahí fue que lo descubrimos. Y tú sabes qué, ya yo no reaccionaba igual. Dependía aprender de Dios. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque él estaba lavándose la boca conmigo en el baño. Todavía me acuerdo en la casa que le habíamos acabado de comprar. Y se desmayó y cayó al piso brincando. Y Yuri dice, mira, le está dando. Y yo lo cogí, lo puse en la cama y lo empecé a sobar. Y decía, Señor, tú puedes hacerlo. Y el nene reaccionó. Hoy en día él tiene 7 añitos y se le fue ya la meningitis. Y tú dices, y hace 2 años, 3 que está fuera de ese peligro. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que antes yo me hubiera vuelto loco, pero ahora aprendí a depender de Dios. Y decirle, Dios, tú tienes esto. Yo no me... Sí, se pone uno nervioso, porque no te voy a mentir. Pero tú le dices, Dios, tú tienes control. Porque yo aprendí a creerte con todo y sin nada. Si tengo una abundancia, te voy a creer igual. Y si estoy en la promesa, te voy a creer igual. Muchas veces nosotros queremos que todo sea como nosotros queremos, cuando queremos y la forma que queremos que suceda. Y no es así. Dios te quiere enseñar algo cada día, algo nuevo cada día para tu vida. Y dice la palabra que dice que Elías llegó donde esta mujer. Y aquella viuda estaba allí y Elías le pidió y le dijo, mira, dice la palabra, que le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en una vasija para que beba. Y ella pues tranquilita, agua no se le niega nada, el agua es de gratis. Pero dice la palabra que cuando ella se levantó y fue a buscar la vasija, ella le dijo, pero prepárame algo de comer también. Esta mujer, por algo Dios la había enviado allí, para que usted vea dónde quiero llegar. Y Dios le había dicho, sabrá Dios de Dios le había dicho, porque la palabra dice, registra, que Dios le dijo a Elías, ya yo he hablado con una viuda para tener provisión para ti, vete allí. Pero no le dijo a Elías cuál era el problema. Le dijo, vete allí que hay provisión. Dios te dice a ti, vete allí que hay provisión. Dios no te va a decir allí, vas a pasar la mal. Vas a pasar la difícil, porque si Dios te llega a decir a ti el proceso y lo que te va a acontecer, tú no vas. No vas, sé sincero. Si Dios le hubiera dicho a Elías que, mira, después que mandas a bajar el fuego, esta mujer se te va a ir detrás de ti a matarte, ¿tú crees que lo hubiera clamado por fuego? Pero dice que llegó a aquel lugar, y estando en aquel lugar, cuando ella fue a buscar el agua, empezó a traerme algo de comer, y ella se viró y yo me la imagino, se desesperó y le dijo, pero hombre, varón de Dios, pero espérate, si yo lo que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite, para echarme a morir. No hay más nada. Aquí no hay más nada. Tú puedes ver la casa de paja, la cama de polvo,
Aquí no hay más nada, aquí no hay ni un hombre en esta casa y lo que me queda es harina, aceite y tú me la estás pidiendo. Pero ya Dios había hablado con esta mujer. Tú sabes qué, que a veces Dios te dice las cosas y tú como que te pones un poquito como que difícil en tu naturaleza humana, porque tienes una preocupación que estás viendo con los ojos exteriores y no con los espirituales. Esta mujer no podía ver que había llegado provisión a su casa, que había un hombre de Dios que estaba en aquel lugar, que podía proveer la necesidad que ella tenía. Para mí me encanta, porque cuando yo leía esto, yo como que me lo imaginaba como una película en mi mente. Y Elías, tranquilo. Gloria a Cristo, aleluya. Elías, tranquila, vete, prepárate las arepitas esas. La mía la quiero así. Quiero que la metas debajo de la ceniza. O sea, le dio especificaciones como él quería la de él. Y después prepárate para ti, para tu hijo, tranquila. Que dice Dios que no va a faltar nunca harina ni aceite en tu casa. Es que Dios había preparado que provisión para esta mujer y su hijo y para el hombre de Dios. Hay veces que nosotros no entendemos que tenemos que dejar de ver con nuestros ojos exteriores y usar los interiores y decirle a Dios: yo no veo nada, pero yo te creo. He decidido creerte con todo y sin nada, con todo y sin nada. Yo te creo. Porque aquí es donde esta mujer entra en un trance de aceptar, creer a Dios por fe. Dice la palabra que por fe Moisés decidió dejar a Egipto y correr al desierto. Por fe Abraham. Por fe, porque cuando nosotros entendemos, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver, porque hay una secuencia. Nosotros tenemos que expresar a creerle a Dios y sabiendo que Dios va a hacerlo y decirle a Dios: yo creo y entiendo que es tu perfecta voluntad. Porque ese es otro problema. El otro problema es que es como yo quiero. Yo tengo fe, pero yo lo quiero así. Yo tengo fe, pero tiene que ser como yo lo digo, cuando yo lo digo y como yo lo quiero. Y Dios te dice: ok, tu fe está aprobada, pero ni es como tú quieres, ni cuando tú dices, ni como tú lo quieres. Es como yo quiero que sea para tu vida. A veces yo le digo a Yuriel algo: ¿y por qué? Yuriel, ¿cómo que por qué algo? Oh, papi, it was good. Oh, now it's good. But what I told you today, no lo hiciste. A veces Dios quiere enseñarte cosas grandes y darte cosas buenas, pero tú estás pidiendo especificaciones que son buenas a veces decirlas, pero Señor, de acuerdo a tu voluntad y como tú quieres que sea. Muchas veces queremos que la persona se levante de la cama, pero ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y antes, por eso es que yo decía y hablaba del testimonio de Yulisa, yo decía: porque Señor, tú me la tienes que saber, porque tú... Ahora digo: ahora Señor, tu voluntad. Si me encontrara en X y Y situación, Señor, tu voluntad, yo confío en ti, yo sé que tú tienes la mano. No es lo que tú me dijiste, porque ya Dios me dio una palabra, pero si estoy pasando por el proceso, vamos a pasarlo. Yo me aferro a las promesas de Dios. Dios habló a mi vida y yo me aferro a esa promesa. Dios dijo de mí, el mundo puede decir, los doctores, la gente, la ciencia, el camino, el trabajo, la economía, el banco, el mortgage, lo que sea, puede decir lo que sea, pero ya Dios dijo una palabra conmigo y esa palabra se va a cumplir siempre y cuando yo le sea creyente. La Biblia dice que aquellos que creen en Dios, todas las cosas les ¿qué? Porque yo he aprendido a creerle con todo y sin nada. Con todo, o sea, con todo y sin nada. Y dice la palabra que esta mujer empezó en un trance de entender la fe y comprender la fe y hablar y a vivir bajo la fe. Yo me imagino que iba a aquella tinaja y sacaba harina y miraba. Oh, Lord. Y volvía el otro día y sacaba más. 3 años y medio. ¿Sabes lo que es 3 años tú sacando de la misma? A veces uno tiene un mes con un fardo de ajo y uno está llorando cuando ve el último grano. Y tú sabes lo que tú abres esa tiraja y salga aceite. Y el varón de Dios, no, la mía me la pone debajo del carbón, la quiero ahí, bien cocidita.
Porque esta mujer entendía, pero quiero que ahora entiendas por dónde te quiero llevar. Dios quiere bendecir tu vida con todo y sin nada, pero en ese proceso de bendición y de glorificación en tu vida, aleluya, va a haber un momento en los cuales va a pasar por dificultad. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, aleluya, su hijo cayó enfermo, bien enfermo, y murió. Y ella fue donde el nombre de Dios: tú has traído desgracias a mi casa. Gloria a Dios. Está bien. Y yo me digo, pues si la tinaja no ha dejado de botar la harina, la vasija no ha dejado de botar el aceite, y tú dices que yo te traje desgracia a tu casa. Es que Dios quería que esta mujer entendiera que la fe total y absoluta se la tenía que dar a Dios y no a Elías. La fe total y absoluta le pertenecía a él, con todo y sin nada. Y dice la palabra de Dios que entonces Elías, escúchate esto, le dijo: pues está bien, tranquila, no te preocupes, dame el niño. Dice que él entró a su aposento, cerró la puerta, lo puso en la cama y comenzó a clamarle a Dios. Hay momentos que tú tienes que aprender a hacer silencio, seas quien sea, y decirle a Dios: aquí está mi problema, aquí está mi solución. Tú me dijiste, tú me hablaste, yo creo en tu promesa. Y dice la palabra que Elías empezó a clamar a Dios. Y dice que 2 veces se tiró sobre este niño y lo abrazó y lo apretó y volvió y lo soltó y seguía clamando: no fue lo que tú me dijiste y yo creo en tu problema. Pero dice la palabra de Dios que Dios escuchó la oración de Elías. Y dice que rápidamente regresó el arma a aquel niño y revivió. Y Elías dice que lo cogió al hombre y bajó las escaleras, no sé si eran escaleras, pero dice que se metió a su aposento, abrió la puerta y salió y dije: aquí está tu niño, mujer. ¿Qué te quiero decir esto? Que muchas veces hay que pasar por dificultades, pero tenemos que aprender lo que había con todo, porque la vasija estaba llena de harina y de aceite, pero ahora había nada, porque por lo cual estaban luchando, que era el niño, se había muerto. Pero tú tenías que entender que tú dijiste que tú le ibas a creer con todo y sin nada, que si había dificultad yo te sigo creyendo a ti, que si hay problema yo te creo a ti, que si voy a pasar por situación y mi casa se está tambaleando, yo te creo a ti, porque no fue lo que el mundo me dijo, yo creo a lo que tú me has dicho. Elías hizo cosas grandes, pero este fue la primera resurrección que hubo en la palabra. Dice la palabra que este fue la primera resurrección de alguien orar por y se levantara. La segunda la hizo Eliseo, porque pues claro, venía de Elías y andaba con una doble, no sé. Pero entonces hay una secuencia y esta fue la primera. O sea, tú dirás: wow, pero es que imagínate, si yo oro por alguien y se resucita. Es que tú tienes que entender que tus problemas huelen a muerto, pero hay uno que puede revivir y quitar ese problema del camino y decirte: yo tengo la solución a tu dificultad. Hace rato que estoy obrando en ti, pero te voy a mostrar algo aún más poderoso. Y dice la palabra que Elías, aleluya, oró, el niño se levantó y Elías, con el tiempo, a pasar el cabo de los 3 años y medio, como Dios le había dicho, se fue. Pero hubo provisión en aquella casa. Ahora yo te pregunto a ti: ¿tú estás dispuesto a decirle a Dios: he decidido creerte con todo y sin nada? ¿Qué tú tienes para decirle a Dios? Tú estás agradecido de la salvación que Dios ha hecho en tu vida y el perdón de tus pecados, para que tú decirle: yo sé que está difícil, pero yo no lo veo difícil. Yo sé que tú tienes el poder. Yo he decidido creerte sobre todas las cosas. Con todo y sin nada, yo voy a confiar en tu palabra. Con todo y sin nada, yo voy a creer en ti y en lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Que si la guagua del carro está sin gasolina, yo te creo. Que si el trabajo se ha puesto difícil, yo te creo. Que si mi familia y mi casa está temblando en las situaciones familiares, yo te creo. Yo he decidido creerte. Y si te alababa cuando estaba en bendición, ahora te voy a alabar más duro todavía, porque entiendo que tú tienes el control, que tú tienes la autoridad, que tú me puedes enseñar más allá de lo que mis ojos no pueden ver. Con todo y sin nada.
con todo y sin nada. Dios ha decidido y te ha escogido a ti. Escucha, si tú estás en la casa del Señor, no es el mero hecho de que estés aquí. Si tú estás en la casa de Dios, es porque Dios ya se fijó hace ratito en ti. Serán 40, 50, 60, 70 años. No sé, que aquí no haya nadie de 100 años todavía, pero ya Dios se había fijado en ti. Y ya Dios había dicho: yo tengo para ti una bendición que sobra y abunda. Pero entonces tú tienes ahora que tomar esa bendición y decirle: yo te creo, yo soy creyente de tu palabra, yo creo en lo que tú puedes hacer en mi familia, en mi casa, en mis hijos, en lo que sea. Yo te creo a ti y sé que tú vas a hacer tu única y perfecta voluntad en mi vida, no importando cuál sea el problema, la situación, la dificultad, por lo que yo esté pasando. Yo te creo porque sé que tienes toda la autoridad. Si el Señor ha hablado a tu vida y tú entiendes que tú has aprendido a creerle a Dios, aquí está el altar. En las buenas y en las malas. Tú sabes que para terminar había un hombre que siempre me gusta hablar de él. Se llama Job. ¿Por qué uso a Job? Y tú ya que muchos han oído a Job, pero es que Job me impacta. Y mire, si usted no ha leído el libro de Job, póngase a leerlo. Este hombre tiene una sabiduría y una forma de expresar, y las formas que él dice se fueron más allá de yo no sé. Este hombre, él decía antes: mis ojos, había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Este hombre estuvo a valor de decirle a la mujer: mira, cállate, que no te vas a acordar cuando estamos en bendición, y ahora que estamos rascándome con un tiesto, ahora yo tengo que maldecirle a Dios. Si no se mantuvo vertical en las cosas de Dios, creyéndole lo que Dios lo podía hacer. Y dice la palabra que no hubo hombre más justo que Job, ni lo hubo, ni lo había, ni lo habrá. Porque Job tenía riqueza, pero veía más allá. Job tenía de todo, pero entendía y había escuchado. Oye, y entonces en el versículo, creo que es el 30, el 32, el 35, por ahí en el capítulo, Job dice: de oída te oía Dios. O sea, que él adoraba a Dios. Esto es lindo. Él adoraba a Dios porque él había oído que había que serle fiel a Dios. Él adoraba a Dios porque él había oído que a Dios había que darle la gloria, porque alguien lo crió y le dijo: tienes que adorarle. Pero Dios lo lleva por el proceso. Satanás creía que lo iba a destruir, que iba a acabar con su vida, y mientras lo metes por ese proceso, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo saber que tú eres Dios. Con todo y sin nada, tenía hijos, tenía ganado, tenía gente que le servía, estaba en la abundancia, y ahora estaba con un tiesto que no era ni de él, rascándose y sacándose las llagas. Y allí le decía: ahora puedo ver. Pero antes de llegar a esa conclusión, él le peleó a Dios y le dijo: pero ¿qué pasa? Esto que mira, le reclamó a uno que quizás él había oído, porque dice que él lo oyó. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas metido cuando yo estaba haciendo la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo le estaba dando forma a la tierra? Y yo me imagino a Job ahí, empezó a llorar y dijo: wow, tú tienes razón. Por eso es que digo que ahora mi oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé cuál es tu problema, o cuál es tu situación, o tu dificultad, pero aprende a decirle a Dios: yo he aprendido a creerte con todo, con las neveras llenas, con las chuletas cayendo del freezer. Y ahora te voy a creer cuando la nevera me quiere tragar, cuando la luz de la nevera se apagó. Aleluya, alaba a tu Dios, ahora yo te creo. Creerle a Dios, creerle a Dios. Levántate, ponte en pie. Mi alma te adora. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Dios, porque he entendido que tú has hablado, Dios mío, Señor, a mi vida y a tu pueblo, Padre, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío, Señor, que tú tienes control, Dios mío, Señor, y que podamos aprender a creerte con todo y sin nada, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Por aquí nuestro pastor. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser